Vamos a orar. Padre Dios, no sabemos y no entendemos todas las cosas, pero tu palabra es maravillosa y el poder acercarnos a ti y buscar tu rostro, Señor, buscar conocer de tu palabra, seguramente es algo que tú estás trayendo a nuestras vidas, nos estás inspirando, nos estás alentando y queremos ser iluminados, queremos ser enseñados por ti, queremos conocer la palabra, Señor, como tú quieres que la conozcamos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto. Revela tu palabra en nuestras vidas. Escudriña en nuestros corazones en lo más íntimo y llévanos, Señor, a ver, no de una manera perjuiciosa lo que pensamos que tú piensas, sino de una manera verdadera. ¿Qué piensas de nosotros? ¿Qué quieres enseñarnos a nosotros? Quisiéramos tener el oído abierto para escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Solamente tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar a estudiar o a ver, a analizar o llámenle como ustedes lo entiendan más fácil. Vamos a conocer algo más del Evangelio de San Juan. El Evangelio es muy interesante saber qué es el Evangelio, porque luego a alguien le preguntaron qué es el Evangelio y dijo, es un papelito que dan ahí en la iglesia donde yo voy. No es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación para el hombre. Y vemos, los que hemos leído un poquito la Biblia, sabemos que hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Juan empieza en una forma distinta a los demás evangelios. Y vamos a ver algo muy interesante. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy bien. Perdón. En Él, sí. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a empezar con el primer punto. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Aquí lo que estamos viendo, en el principio era el Verbo, es la palabra. Usa una palabra en griego que se llama logos. Y logos es palabra. Esto es muy interesante porque aquí lo que está explicando es que en el principio, cuando todo empezó, ¿qué es cuando era en el principio? Bueno, yo creo que todos los seres humanos, en un momento dado de nuestra historia, nos hemos preguntado, o en muchos momentos a lo mejor, ¿quiénes somos realmente? ¿Qué somos los seres humanos y qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo llegamos a este punto, a este tiempo y a este espacio? Porque si llegamos a la conclusión, a lo mejor muchos ya hemos dicho, pues mi tiempo y mi espacio me lo dio Dios. Porque ya lo hemos visto muchas veces. Yo no escogí a mis padres, yo no escogí mi fecha de nacimiento ni el lugar de mi nacimiento. ¿Quién lo escogió? No me queda otra alternativa más que pensar que es Dios. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿quiénes somos? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo llegamos aquí y ahora a estar en este lugar, en este tiempo, en este espacio? ¿Hay una respuesta? Sí la hay. Acordémonos que el hombre salió del huerto y quedó en tinieblas. No sabe nada. No sabe el hombre a dónde va. Si el hombre supiera algo, todos lo sabríamos. Porque todos tenemos un cuerpo, y todos tenemos una mente, y todos tenemos un lenguaje, y todos necesitamos comer. Pero no todos tenemos, y casi nadie tiene la misma filosofía de pensamiento y de proyecto de vida, ni de claridad en su tiempo y su espacio. Cada quien es diferente. Cada ser humano tiene un pensamiento diferente. Pero todos coincidimos en un mismo punto. ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Eso es lo común. Y todos nos contestamos de diferente manera. ¿Por qué? Porque somos diferentes. ¿Por qué no hay algo real como decir comemos y vivimos y somos? Porque simplemente estamos en tinieblas. No sabemos nada.
salió, decimos, el hombre del huerto y está en las sombras. No ve nada más que lo que ve hasta aquí cerquita. No puede ver más allá porque no hay luz. ¿Qué fue lo que pasó? Adán salió del huerto emproblemado. ¿Qué hizo? Cerró la luz que tenía y dijo, yo quiero ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Que haya comido del árbol del bien y del mal fue el problema, pues no sé hasta dónde. Pero que haya dicho, yo quiero ser como Dios, y que ahora diga el hombre, yo soy como Dios, yo decido, yo pienso, yo juzgo, yo soy, porque es cierto. Cuando nosotros decimos, a Dios le agrada esto, y Dios no puede ver esto, y Dios reprueba esto, y esta es la ley de Dios, pues eso decimos nosotros, pero ¿conocemos a Dios? Dios nos dijo a nosotros qué realmente quiere, qué realmente piensa, qué realmente juzga, o cómo lo juzga, pues realmente no. No, porque entonces si así fuera todos coincidiríamos en un mismo punto, pero no coincidimos porque no hay luz. El hombre tiene que entender, tenemos que entender que somos polvo, que estamos hechos del polvo de la tierra. Y lo que nos relaciona con Dios no es el polvo de la tierra, no son los átomos. Lo que nos relaciona con Dios es el espíritu. Dios es espíritu. Y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces no podemos pensar que Dios piensa como nosotros, no es así. O sea, yo puedo pensar que yo pienso y yo me siento Dios para decir yo pienso, yo siento y yo juzgo y yo defino al mundo como yo quiero. Bien hecho, pero eso no quiere decir que Dios sea igual que yo, no somos iguales. Él es Dios y yo soy átomo, yo soy terrenal. Lo que me puede relacionar con Dios entonces es el Espíritu. Yo creo que hay una confusión muy grande. Mientras el hombre en su soberbia diga yo soy como Dios, no va a entender que no es así. Mientras el hombre no entienda que Dios es espíritu y que no es carne, él va a querer ver en la naturaleza que él es como Dios. Fíjense, yo descubro algo y veo las obras de Dios, como dice Romanos 1, y conociendo la grandeza de Dios y la maravilla de Dios, no le glorifico como a Dios, ni le doy gracias, sino que me envanezco en mis razonamientos. ¿Y saben qué? Dice, su necio corazón fue entenebrecido, se llenó de tinieblas, no porque no vieron la grandeza de Dios. Entonces, qué sencillo y qué fácil es entender que todo esto que vemos aquí, todo esto que estamos percibiendo con nuestros oídos, con nuestros ojos, con nuestro cuerpo, fue hecho de lo que no se veía. Si Dios es espíritu, muy sencillo, hizo toda la creación. No podemos pensar de algo tan sencillo, decir, pues, esto tiene un principio y seguramente tiene un fin. Porque ya vimos que el átomo, como yo pensaba, no es indivisible. Decíamos cuando yo era incrédulo, el átomo es Dios porque no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues ahora no podemos decir eso. Pero finalmente el hombre piensa nada más en los átomos, en lo terrenal, porque es todo lo que tiene. Y quiere conceptuar a Dios en función de lo terrenal. ¿Y de qué estás hablando? Es otro mundo. Era muy simple y muy sencillo creer y entender, sin necesidad de tanto filosofía ni tanto conocimiento, que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios es espíritu, no es materia. Y si alguien tiene a Dios en forma de materia, eso no es Dios, es una creación de Dios. ¿Que es maravilloso el sol? Pues sí, pero amar al sol, porque el sol es sol, pues estamos amando a la criatura, a lo que Dios creó, no a Dios. Entonces, aquí en este evangelio vamos a ver una verdad muy grande.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Cuál era el propósito? Vamos a pensar, vamos a concluir el problema filosófico de quién soy. Yo nada más puedo caer en una realidad muy simple, muy absoluta. Dios hizo todo en Cristo para Cristo. Todo lo hizo Jesucristo para Él. Dice que en el principio era el Verbo, era la palabra. La palabra fue la que creó realmente. La palabra es lo que nosotros somos, lo que somos en esencia. ¿Dónde se ve o dónde se refleja? En lo que decimos o pensamos. Finalmente estamos hablando de la palabra. En la palabra está lo que somos, expresa quiénes somos y qué sentimos, qué vivimos, qué pensamos, a qué aspiramos. Quiénes realmente somos es lo que pensamos y lo que decimos. En la palabra de Dios, que es Jesucristo, estaba manifestando la presencia, la esencia, el concepto, el pensamiento, el sentimiento de Dios. Dios no es átomo, es espíritu. Y la palabra ya estaba. En el principio era el Verbo. Antes de que existieran los átomos, existía Dios. Y Dios se manifestó con su palabra. Y le llaman al Señor Jesucristo aquí el Verbo, la palabra. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Vamos a leer Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué interesante cómo el Señor nos dice, las palabras que yo os he hablado son lo que ustedes necesitan hacer, cómo necesitan comportarse, cómo necesitan creer. No, las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. ¿Y cuál de los dos es átomo? Ninguno. Realmente el Señor nos está diciendo que Él está presentando o manifestando la palabra de Dios a nuestra vida, mostrándonos o enseñándonos o entregándonos espíritu y vida. El que recibe la palabra del Señor no está recibiendo nada físico, está recibiendo la esencia de Dios en su propia vida. Esto es lo glorioso, esto es lo maravilloso, porque nosotros también somos espíritu, porque cuando Dios hizo a Adán, le sopló en él aliento de vida. Y el aliento de vida que Dios sopló a Adán no era respirar, porque eso también se lo dio a los animales. Al hombre le dio algo más de su espíritu y lo hizo hijo de Dios. Al caballo no, al perro tampoco, a la oveja tampoco, al hombre, a Adán. Este Adán era igual que Dios, no por el átomo obviamente, sino no porque Dios lo hizo como él en su forma, fue porque Dios sopló en él aliento de vida. Entonces esa relación que el hombre tenía con Dios se perdió. Cuando el hombre dijo, bueno, yo quiero ser como Dios, yo quiero ser como Dios, no quiere ser Dios, quiere ser como Dios, conociendo el bien y el mal, dijo él. Y esa separación de Dios lo mató espiritualmente. Quedó adentro, sí, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Quedó el hueco, todo eso. Y traemos como formato todas esas cosas como buenas. Pero realmente no tenemos la vida de Dios en nuestras vidas. Estamos huecos. Sí lo teníamos, pero no ahora. A menos que vuelva a brillar el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Y eso es lo glorioso. Y eso es lo que nos está presentando el Evangelio de San Juan. Dice que en el principio era el Verbo, sí. Vamos a leer Juan 1:18.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo? Porque Él es el verbo de Dios. Él es Dios manifestándose en el mundo. ¿Qué? ¿No lo hizo como Él? Sí lo hizo como Él. ¿Qué? ¿No pecó? Sí pecó. Y está afuera. Y está perdido. Está en tinieblas. No sabe a dónde va, ni de dónde viene. No sabe nada, porque si supiera, no estaría en esas dificultades ni con esas diferencias. La verdad es que no sabemos. Lo que sí sabemos es que Él sí sabe. Y si Él nos revela y nos muestra el camino para llegar a Él, eso entonces sí vamos a conocerlo, porque no tenemos de qué manera llegar nosotros. Esto es lo que hace el Evangelio, dice aquí el Evangelio de Juan. Él nos mostró el camino para llegar a Él, y es Jesucristo. En el principio era el Verbo. A Dios nadie le vio jamás. Vamos a volver al mismo tema. No es visible, no son átomos. Si quieren conocer a Dios, no es a través de una forma, no es a través de... es algo espiritual. Y si no somos vivos espiritualmente, no podemos verlo a Él. Necesitamos hacer una reconciliación con Dios y no sabemos cómo, no podemos, no hay ningún camino. No hay manera de llegar al huerto otra vez y tocar y decir, aquí estoy, ábreme. No hay ese huerto aquí en la tierra, porque el propósito de Dios era Jesucristo y es eterno y es celestial, no es terrenal. En Juan 8:58, aquí mismo en el Evangelio de Juan, el Señor les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Perdón. Ellos le dicen, bueno, ¿cómo es que, gracias, cómo es que conoces, cómo conoces a Abraham? Tú, pues, ¿qué edad tienes? Y le dijo el Señor, pues, antes de que Abraham fuera, yo soy. Él ya era antes de lo que nosotros podemos pensar, porque Dios es eterno. Y el Señor Jesucristo estaba con Dios porque Él era Dios. Él vino como hombre a nacer a la tierra para rescatar a Adán. No porque Él quiera quedarse aquí en la tierra, no se iba a quedar, no se quedó en la tierra. Vino a rescatar a nuestra naturaleza adámica, transformarla y hacerla como Él. Al último, a donde nos quiere llevar es a su misma presencia, a ser hijos de Dios. Y esos no son nada más aquí en la tierra. Y no son terrenales, no son átomos, son espíritu. Y ese es el espíritu del que está hablando Juan. En Isaías 44:6, así dice Jehová de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Qué interesante. ¿Por qué nos da por hacer dioses? Si no hacemos un dios del sol, de la luna, de Tlaloc, de la serpiente emplumada, hacemos un dios, hacemos del dinero un dios, o hacemos de la esposa o de los hijos un dios, o yo no sé, una filosofía o un vicio. De eso es nuestro Dios, y eso es lo que llena nuestra vida, y eso es lo que llena nuestra mente. Pues el Señor dijo: yo soy el postrero y yo soy el primero. Hay una cuenta entonces, un primero y un último. Todo empezó en Él y todo termina en Él, porque Él es el eterno, nosotros no. Esto se acaba. Él no, Él es Dios. Bueno, vamos a decir que si empezamos a contar, con Él empieza todo y con Él termina todo. Y también en Apocalipsis 1:8 me gusta mucho, me alienta mucho recordar este pasaje del Señor. Dice: yo soy el alfa y la omega,
el principio y el fin. ¿Por qué dijo el alfa y la omega? El primero y el tercero. La primera letra y la última letra. Si estamos del abecedario griego, entonces quiere decir que Él es la palabra. Él es el principio y el fin. Es el primero y el último. El A de la A a la Z, por llamar el alfabeto de nosotros. Entonces, si pudiéramos entender que es algo más alto que nosotros, nos dimensionamos o nos abrimos a escuchar la voz de Dios, porque entonces nos damos cuenta que estamos sin nada aquí en la tierra, que estamos absolutamente vacíos, que estamos en tinieblas. Y si somos sinceros y genuinos, podemos abrir nuestro corazón y nuestro pensamiento a escuchar la voz de Dios y que Él nos diga, porque volvemos a lo mismo, es muy sencillo decir, Dios, que es eterno y es espíritu, hizo el universo y me hizo a mí y me tiene aquí y ahora con un propósito. Si no es así, de esa manera sencilla, y queremos ver las cosas materiales, no vamos a salir de este problema de bache que tiene el hombre, que se llama oscuridad, tinieblas espirituales. Está perdido. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar nuestros oídos y nuestros ojos a las cosas materiales. Ya vimos de una manera clara y sencilla que Dios hizo todo para Él y por Él, porque realmente el hombre es átomo y tiene un principio y tiene un fin. Se va a acabar todo esto. Pero también somos espíritu y eso no se acaba. El espíritu, al final del día, ¿dónde quedó nuestro espíritu sin Dios? Pues sin Dios. No sé qué imagen tengamos de la eternidad y del infierno y de una eternidad sin Dios. No sé qué pensaremos, pero ese no es el tema ahorita. El tema es que si tenemos el Espíritu de Dios, ¿dónde vamos a parar nosotros al final del día? Con Él. Porque entonces, como lo vamos a ver más adelante, es cuando somos hijos de Dios. No en la carne, no engendrados de carne, dice, sino engendrados de Dios. Eso es algo muy grande y muy glorioso, que no me lo da lo terrenal ni el átomo. Ahora, ya vimos que el verbo era, en el principio era el verbo. Ahora vamos a ver que el verbo era con Dios. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo antes de bajar aquí a la tierra y hacerse hombre como nosotros? Vamos a leer Juan 17:5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve, ¿dónde? Contigo, antes de que el mundo fuese. Qué agradable, ¿no? Este Señor nuestro, que es nuestro pastor, que es el que se bajó a la tierra y se hizo hombre como nosotros y tomó participación de carne y sangre para levantarme a mí, para iluminarme a mí, para darme acceso al trono de la gracia y llegar a la misma presencia de Dios, es algo muy grande y glorioso. Y Él le dice al Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve estando contigo. Entonces, antes de que el mundo fuese, ahí estaba con Dios. Él estaba con Dios, que se hizo hombre por mí, que tuvo misericordia de mí, que se hizo una oveja como yo y fue y me rescató. Bueno, pues eso es grandioso. Pero hay que entender que antes de que el mundo fuese, ahí estaba con Dios. Vamos a leer Juan 16:28. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y ¿a dónde voy? Con el Padre. No sé si han meditado en este versículo. Salí del Padre. ¿De dónde salió el Señor?
del Padre. Y he venido al mundo, qué precioso, ¿no? Porque luego dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Bueno, dice, he venido al mundo, pero ahora sí se va. Si se fijan en el Evangelio de Juan, vemos el principio, antes de la creación del mundo, ahí estaba el Verbo. Y vemos muy poquito o casi nada de su vida en la tierra hasta el final del día, cuando iba a rescatar al hombre, cuando lo iba a liberar de su pecado, cuando iba a pagar el precio del pecado del hombre y lo iba a levantar a la misma presencia de Dios. Y el Evangelio de San Juan se enfoca prácticamente al último tiempo, los últimos momentos del Señor aquí en la tierra. En Mateo 11:28 dice el Señor, 11:27, perdón. Nadie conoce al Padre sino el Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Señor, el Padre lo quiera revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Él es el autor y Él es el dueño de todo. No hay otro propósito. O sea, volvemos a lo mismo. Dios es espíritu. Y el propósito del hombre no era que se quedara en la tierra, era que fuera como Dios. Pero no porque conociera el bien del mal, sino porque estaba con el Espíritu de Dios en su alma, en su vida, en su cuerpo. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre, me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas, todas. Porque Dios es dueño de todo lo terrenal, lo creado y también lo celestial. Él es el Dios en el cielo y Dios en la tierra. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Esto es muy interesante. Dice, nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. El único que conoce verdaderamente a Jesucristo, porque es Él mismo, pues es el Padre. Ni al Padre conoce alguno. A Dios nadie le vio jamás y nadie conoce al Padre, a menos que el Hijo se lo revele. Entonces hay una revelación de Dios, donde no hay una oficina donde yo vaya a tocar, no hay una forma terrenal donde yo vaya y me comunique con Dios, no la hay. No hay un templo ni grande, ni chico, ni de ningún tamaño donde yo pueda sentir o entender o conocer a Dios. Si adoramos a Dios, no es en un templo, es en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo vamos a conocer al Padre? Es a través de Jesucristo. Entonces, Dios habló y vamos a conocer a Dios por lo que Él habla, por lo que Él dice, por lo que Él expresa. No porque somos espíritu, no lo somos. Somos espíritus, sí, interiores muertos, que no tenemos la vida de Dios en nuestra vida, a menos que tengamos al Hijo, porque el Hijo es el que lo quiere dar a conocer. Ese es el camino. Sí, tú puedes decir, yo soy muy bueno y yo no necesito el perdón de pecados para llegar a Dios, yo me porto bien. Pues si no necesitas a Jesucristo, pues piénsalo, porque no hay manera de conocer al Padre sino a través de Jesucristo, porque somos pecadores todos. Y si alguien, pienso yo, si alguien dice, pues yo no le hago mal a nadie, dos cosas: o no es muy sincero, o no ha entendido que no es el problema que yo quiera portarme mal con alguien o quiera portarme bien con alguien. Lo que tengo que ver es que estoy muerto sin Dios, y no porque me porte bien o mal, sino porque traigo separación de Dios desde que nací. Ya nací así, sin Dios. Muy bien. Vamos a leer Filipenses. Bueno, y ahora vemos.
Entonces, si el Verbo era Dios, hay un lugar eterno que domina todas las cosas, ¿sí o no? El mundo no vive solo. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hay un lugar donde toda la eternidad y todo el propósito de Dios y todo el programa de Dios está y lo gobierna. Ahí es a donde debemos llegar. Ahí es a donde nos vamos a encaminar, porque ahí está la respuesta a cualquiera de nuestros propósitos y nuestras preguntas en la tierra. Hacia allá caminamos, o hacia allá debemos de caminar. Vamos a leer el Salmo, Filipenses 2:6, por favor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Qué interesante Filipenses. Si leemos Filipenses 2, dice, este sentir del Señor Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser igual que Dios como cosa que aferrarse. O sea que Dios, su palabra dijo, yo no me quedo aquí, me voy a aferrar aquí y aquí me quedo porque aquí estoy en el lugar mío. No, tenía que rescatar ¿a quién? A Adán, al hombre, a su hijo, al que él había formado con un propósito y lo iba a rescatar, y a eso vino. Entonces, en conclusión, ¿lo dejó solo? No. ¿Anda perdido en el espacio? Sí. ¿Pero qué le promete? Lo va a buscar, lo va a recuperar, le va a hablar. ¿De qué manera? Con el Evangelio. Ya le enseñó toda la creación y lo ve maravilloso, y el hombre conoce la creación de Dios, y en lugar de darle gracias a Dios y reconocer a Dios en su grandeza, se arroga o se jacta de conocer tanto de Dios como si Él fuera Dios. Entonces dice la palabra en 1 Corintios, en la sabiduría de Dios, Dios vio que el hombre no conoce a Dios mediante la sabiduría. Viendo toda la creación, no es suficiente ni es capaz el hombre de decir, verdaderamente Dios es Dios, sino que Él se pierde en su sabiduría como si Él fuera Dios. En resumen, trae un pecado el hombre que es, él cree que es Dios, quiere ser Dios, quiere ser Él, quiere ser propio, quiere tomar sus propias decisiones y quiere que Dios sea como Él, porque Él en cierta forma se cree Dios o cree que es Dios. Pues a Dios, viendo que en la sabiduría de Dios, su grandeza y su capacidad, pues Él ve que el hombre no va a conocer a Dios mediante la sabiduría, porque ahí está el conocimiento que Dios le ha dado de toda la creación. Entonces a Dios le plugo salvar a los creyentes como miel por la locura de la predicación, con el Evangelio. No lo va a entender que Dios lo amó tanto que se hizo hombre y le entregó el camino. Se hizo hombre y pagó el precio de su pecado en una cruz para librarlo a Él y encaminarlo al cielo. Es donde Dios lo quiere. Y exactamente, y ese es el Evangelio. Muy bien, en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. ¿Queremos entender o no que el Señor está diciendo, yo soy la voz de Dios, yo soy la manifestación de Dios? Finalmente le dice a los discípulos, ¿saben qué? Yo, el Padre y yo, uno somos. O sea, porque ellos le dicen, pues muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y dice, pues ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipito? Felipito, ¿verdad? Es que hay un Felipito que conocimos en un asilo. El Padre y yo, dice la palabra, uno somos. Él es Dios y estaba en el mundo reconciliando al mundo con Dios. En Hebreos 1 del 5 al 12 habla de Dios, dice,
cuando Dios, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Qué interesante, fíjense. El Padre le dice a Jesucristo, mi hijo eres tú. Resulta que Jesucristo agarró átomos de Adán, como nosotros, cromosomas de los seres humanos, Dios tomando cuerpo de los seres humanos. Qué difícil de entender. Qué sencillo si somos genuinos y decimos, pues era lógico, no había manera de que el hombre se liberara de su pecado, a menos que él se hiciera hombre como nosotros. Era la única manera. ¿Quién bajará al cielo y me llevará a la presencia de Dios? ¿O cómo le hago para librar el pecado del hombre? Pues nada más Jesucristo. Y eso no se me puede ocurrir a mí. Es algo que Dios sabía que tenía que hacer para rescatar al hombre. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? A ninguno de los ángeles Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el Padre y él me será a mi hijo. Y en el 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es Dios. Es Dios. Y en el 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, ¿qué dice Dios? Tu trono, oh Dios, por siglos de siglos. ¿Quién está hablando? Dios. Le dice a Jesucristo, tu trono, oh Dios. ¿Hay dos dioses? No. ¿Hay un solo Dios? Así Se mismo. está diciendo así mismo. Qué grandioso que a este niño que nos nació a la imagen de nosotros, era Dios mismo tomando cuerpo de Adán. Tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y luego dice en el 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y el 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio, ¿qué? ¿Quién le está diciendo a quién? El Padre le está diciendo al Hijo, porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el que hizo todas las cosas, Él es el que hizo que todo existiera. Y los cielos son obra de tus manos, el 11. Dice, ellos perecerán, porque ya dijimos que esto tiene un límite, esto se va a acabar. Mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como el 12, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y eres eterno. No hay fin. Qué diferente, ¿no? Entonces, teniendo una perspectiva de este tamaño y un conocimiento tan claro y tan sencillo, el hombre, el ser humano, la materia es materia, pero Dios es espíritu. Dios hizo al hombre, punto. Vamos a empezar por eso. En el principio era el verbo, dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En hebreo, estamos en Juan 14, 8 al 10, el Señor le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y el 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. En resumen, Dios estaba expresándose a través de Jesucristo. No hay otra manera de conocer a Dios. No sabemos más de Dios. Todo lo que no sea Jesucristo es pura tiniebla. Todo es pura conjetura, todo es pura filosofía, todo es pura religión. Solamente Dios se ha manifestado en Jesucristo. No sabemos otra cosa. No dice la Biblia de otra manera. Y no hay un libro confiable al que yo pueda decir es mejor que la Biblia, porque no lo hay.
Entonces, lo que ha transformado nuestra vida, lo que nos ha dado un motivo para ser y vivir, y lo que nos ha abierto el conocimiento, ha sido la palabra por el Espíritu. Porque igual, muchos conocen la palabra, pero no pueden vivirla, no la pueden entender. La usan, sí, muchos la usan, pero no necesariamente la conocen, al menos no en espíritu, porque ya lo dijimos. ¿Qué dijo el Señor? Las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Espíritu Y vida. Son espíritu y vida, no son letra. La letra la pueden leer muchos, pero la palabra revelada, nada más Jesucristo. Así es. Muy bien, vamos a leer, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. En el Salmo 33 del 8 al 9. Dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo. Qué precioso cuando nos acercamos al Señor y decimos, Señor, sana a esta persona, Señor, sácame de este problema, Señor, bendice a este país, te ruego por las autoridades, te ruego por... O más, cuando vemos la respuesta de Dios, pues qué alentador, porque el Señor nada más que diga, solamente que diga la palabra y así es hecho. Cuando pensamos en la bendición de Dios, quiero que Dios me bendiga, es que Dios diga bien y bien. Así va a ser, porque todo es nada más que Él diga. Con Él tenemos todo. Si supiéramos la plataforma tan grandiosa y tan satisfecha y suficiente que Dios da a sus hijos, no estaríamos dudando en ningún momento. Pero tenemos que entrar al reposo en la fe, tenemos que creer, porque ya vimos que la sabiduría no es suficiente. ¿Cuántos conocen mejor que nosotros la palabra? Y sus vidas son un desastre. ¿Por qué? Porque no han creído verdaderamente, no han sido reveladas las bendiciones de Dios, nada más que en su mente, pero no están en su experiencia. Pero Él dijo y fue hecho, mandó y existió. En Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios no la vamos a ver nosotros. ¿Cómo? Podemos ver su resplandor ¿en dónde? En Jesucristo. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué es la imagen misma? La manifestación, la presentación, la manifestación de la sustancia de Dios es Jesucristo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios mío, cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, nos estamos acercando al que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Qué grandioso! ¿Creemos esto o nada más pasa como un conocimiento de nuestras mentes o no lo sabíamos? Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y algo más precioso, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Es un trabajo majestuoso y grandioso para nosotros, habiendo purificado nuestras vidas, habiendo pagado por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Colosenses 1, 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado
Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra vida aquí y ahora? Él. Fuimos creados por Él y para Él. ¿A dónde nos lleva? A que somos parte de Él. Vamos a estar con Él. Me impresionó la forma de pensar de alguien que me dice, es mucha arrogancia que Dios diga, el primer mandamiento es que me ames a mí. Y le digo, pero ¿cómo arrogancia? Sí, o sea, pues porque Él quiere esos mandamientos no creo que sean de Dios. Y le digo, bueno, ¿y el Dios que tú inventaste o tú conoces, cómo dice? ¿A quién debes amar? No, al prójimo. Le digo, el prójimo es del que te estás quejando porque te hizo esto, del que te estás quejando porque hace esto. ¿Y a quién le apuestas para amarlo? Porque, a ver, si tú estás hecho para amar al prójimo y amar a Dios más que a los demás es arrogante, pues ¿a quién amas tú ahorita en la práctica? Dice, bueno, ahorita a nadie. Pero yo creo que intento amar al prójimo porque es muy arrogante que haya alguien que diga, yo soy Dios y a mí me tienen que amar. Le digo, pues lo que has de saber o lo que no sabes es que Dios nos va a llevar con Él. Y cuando tú estás reconociendo a Dios en su gloria, te estás reconociendo a ti mismo como parte de Él. O no hay manera de glorificar a Dios si no estás dentro de Él mismo. Pero no hay en nosotros ese entendimiento, no hay esa luz. No podemos entender que tenemos realmente a Dios en nosotros mismos cuando nosotros estamos recibiendo el Evangelio y estamos recibiendo el mensaje de Dios y el Espíritu de Dios en nuestra propia vida. Solamente nos estamos reconociendo como parte de Él y le amamos, sí, porque Él nos amó primero. Pero si no hay esa realidad, no lo van a entender. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Muy bien. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. ¿Y dónde está esa vida eterna? Ok, entonces si es así, el que tiene el Hijo y el que no tiene el Hijo, este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna. No por nuestras obras, no porque así nacimos, no. Esta vida está en su Hijo. Entonces, para tener la vida eterna, tenemos que tener ¿a quién? Al Hijo. Ese es el camino. Aquí dice, cuando dice, en Él estaba la vida, no está hablando del bios, de los cromosomas, de la vida del cuerpo. Está hablando del Zoe, el principio de la vida. El principio de la vida. En Él estaba el principio de la vida. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Él es la vida entonces? Les dice el Señor, van a conocer el camino, yo soy el camino. El camino para llegar a Dios era Dios mismo preparándonos, dándonos el camino para conocerle. Este era el Evangelio, esa es la luz, esa es la manera de conocer a Dios. No el que nosotros decimos, no el que nosotros inventamos, no el que nosotros buscamos, sino el que Él puso el camino, Él nos puso la alternativa. Gracias. Nadie viene al Padre, gracias, no. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Dice Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí
no permanezca en tinieblas. Muy bien, entonces podemos concluir que en el principio, antes de que todo esto comenzara, ya estaba Jesucristo. Y estaba planeado rescatar al hombre. Era con Dios, estaba con Dios y era Dios. Yo no sé qué digan las religiones ni qué piensen las filosofías acerca de Jesucristo, pero aquí hemos visto en la palabra muy claro que Jesucristo es Dios y Él es el camino y Él es la revelación. Si Él habla de nuestra vida y Él pone el camino, pues vamos a escucharlo a Él y vamos a entender que sí es el camino. Vamos a aceptar que Dios hizo todas las cosas antes de que todo fuera, que ahí estaba Jesucristo, Él estaba creando todas las cosas y hoy Él mismo está llamando a nuestro corazón y nos ofrece el camino no a una religión, el camino a Dios. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por darnos tu palabra, Señor, y darnos de tu Espíritu. Gracias por Jesucristo y gracias por revelarnos algo tan glorioso, tan profundo, tan verdadero. Gracias, Señor, por cada corazón aquí presente y gracias por tu palabra y lo que has traído para nosotros hoy. Bendice tu palabra de tal manera en nuestras vidas que pueda iluminarnos, Señor, y manifestar tu voluntad en nosotros y para nosotros. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.